entrar un poquito en este tema, en este lema que es sígueme, sígueme. Saben que no hay muchas personas a las que Jesús hizo la invitación a seguirle, ¿sí? Una es el apóstol Juan, lo encontramos en San Juan 21-22, no lo busquen porque no vamos a leer ese pasaje por ahora. Lo invitó a Mateo, ¿se acuerdan de Mateo que estaba cobrando los impuestos? Sí. Y ya obviamente ya había algún conocimiento de parte de Mateo acerca de Jesús, y un día pasa Jesús y le dice, bueno, seguime. Y Mateo deja todo y se va. También un joven rico que se acercó, ¿se acuerdan? Que le pregunta, maestro, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Y Jesús lo mira con dulzura y le dice, bueno, vende todo lo que tenés, dalo a los pobres, vení y seguime. Y bueno, la Biblia nos relata de que este muchacho joven quedó muy triste porque evidentemente tenía muchas cosas y no le siguió. A Felipe también en San Juan capítulo 1 versículo 43 se nos relata que Jesús le hace la invitación a seguir. Y después a un discípulo NN, a un discípulo sin identificar, en Mateo capítulo 8 versículo 22 le hace la invitación Jesús para que le sigan, ¿sí? Y de ese pasaje nos vamos a tomar un poquitito en esta mañana para reflexionar lo que es seguir a Jesucristo. Vamos a ir a Mateo capítulo 8 versículos 18 al 22, está acá, o si lo quieren buscar en su Biblia, no hay ningún problema, como usted se sienta más cómodo. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y le voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que nos da un poquito más de detalles de algunas cosas. El mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente dice, cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, dio instrucciones a sus discípulos de que cruzaran al otro lado del lago. Entonces, uno de los maestros de la ley religiosa le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero Jesús respondió, los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Otro de sus discípulos dijo, Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi Padre. Pero Jesús le dijo, sígueme ahora, deja que los muertos espirituales entierren a sus muertos. En los tiempos de Jesús, como en este tiempo, mucha gente se entusiasmó en un momento con Jesucristo, ¿no? Porque su fama se comenzó a extender, la gente comenzó a escuchar de un nazareno, de alguien que parecía que podría ser el Mesías que ellos esperaban, el profeta que estaban esperando, y se entusiasmaban, además de las sanidades que hacían, ¿no? Porque llegó un momento que Jesús hacía muchos milagros de sanidad. Todos nosotros tenemos algún tipo de achaque. No sé cuáles serán sus achaques de salud, pero la mayoría lo tenemos, ¿no? ¿Y quién no quiere estar sano? Todos queremos estar sanos. Ahora con el tema de la pandemia, bueno, muchas personas han comenzado o hemos valorado lo que es estar sano, ¿no? Un diminuto, invisible virus amenazó al mundo y dio vuelta, puso patas para arriba a todo el mundo. Y ahí uno valora lo que es estar sano, lo que es poder caminar, lo que es poder mirar, lo que es poder escuchar, estar sano. Y todos queremos estar sanos. Y Jesús sanaba a mucha gente y por eso muchos se entusiasmaban. 3 razones por las que la gente se entusiasmaba con Jesús en ese tiempo. Una, por lo que le acabo de decir, porque hacía milagros de sanidad, muchos milagros de sanidad. Y Jesús levantó paralíticos, dio vista a los ciegos,
hizo hablar a mudos, levantó muertos. Entonces, bueno, uno busca lo más fácil, ¿no? En vez de ir a gastar el médico, esperar, que te den el turno, pagar, etcétera. Si hay alguien que te puede sanar instantáneamente, yo me voy. Así pensaba la gente en ese tiempo, y hoy también. Hoy es casi igual. Si alguien se levanta a predicar sanidad, generalmente va a tener mucha gente que va a ir a ver, va a ir a escuchar. Y yo creo que Dios sana. ¿Usted cree que Dios sana? Amén. Ese amén me suena. ¿Usted cree que Dios sana hoy en día o no? Amén. Dios sana, ¿verdad? Dios sana. Porque es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Pero nosotros entendemos que bíblicamente no tenemos que hacer de la sanidad un espectáculo, no tenemos que hacer de la sanidad lo primero, sino que lo primero es que la gente conozca a Jesucristo como su Salvador. Y Dios puede sanar con fe, porque algunos dicen, no te sanó porque no tuviste fe. Dios sana con fe, sin fe, cuando Él quiere, como quiere y a quien quiere sanar, de acuerdo a los propósitos que Él tiene. Yo he visto milagros de sanidad realmente. Me acuerdo de un caso cuando estaba de pastor en Villa Lavalle. Había una nenita que era chiquita, habrá tenido, no sé, qué sé yo, no recuerdo bien, pero cerca de un año, pero siempre tenía problemas de convulsiones, estaban llegando al templo, se convulsionaba y había que salir corriendo los padres a buscar un centro de salud, llevarla, bla, bla. Y ya lo habían llevado al médico, no sabían qué hacer, y un día le digo, bueno, me puso el Señor, no, vení, vamos a orar. Justo había tenido un episodio un rato antes. Y oramos, le pedí al Señor, oramos con los padres. Nunca más tuvo ese problema. Nunca más. Y eso y otros casos así, fui testigo y fui un medio que Dios usó también para sanidad de otras personas. Pero yo nunca oro por sanidad, es la verdad. En ninguna iglesia llamo para la sanidad, no. Solamente en algunos casos en los que el Señor sentí que de parte de Dios tenía que orar. Y creo que todos tenemos que orar por sanidad. Y si Dios es la voluntad de Dios, Él va a sanar, ¿verdad? Entonces, la gente se entusiasmaba y se entusiasma hoy con alguien, por ejemplo, que hace milagros de sanidad. Y la gente también hoy, cuando es sanada, muchas veces se entusiasma con Dios, se entusiasma con Jesús. Y está bien. Pero, el entusiasmo no es igual a ser un discípulo. Muchos de los que estaban allá en el tiempo de Jesús gritando, crucifícale, crucifícale, posiblemente varios de ellos habían sido sanados por el mismo Jesús, o familias de ellos habían sido sanados por Jesús, pero se olvidaron. La gente se olvida pronto, ¿no? Se olvida pronto. Entonces, una de las razones por la que despertaba entusiasmo Jesús era por eso. Otra razón por la que despertaba entusiasmo Jesús es porque les hablaba de una manera simple y sin una estructura muy religiosa. Ustedes y nosotros, o todos, tenemos que situarnos en la época de Jesús. Época, hablando de lo religioso y también de la parte histórica, el pueblo judío estaba dominado por un imperio muy grande, el imperio de la época, el imperio romano. Los judíos no tenían todas las libertades, pero hasta cierto punto la parte religiosa, entre comillas, ellos lo podían ejercer, casi no tenían problemas en ese momento. Y dentro de lo religioso de los judíos estaban los grandes doctores de la ley, ¿no es cierto? Fariseos, escribas, los saduceos, gente muy respetada porque conocían de las escrituras. Y de pronto, aparece un muchacho, porque era un muchacho de 30 años, predicando abiertamente. No usaba todo el ropaje que usaban los religiosos de ese tiempo, sino ¿con qué andaba Jesús? Con una túnica simple,
con sus sandalias y comenzó a predicar. Y la gente comenzó a escuchar. Y a medida que la gente escuchaba, era impactada por lo que Jesús le decía. Y la gente se impactaba porque Jesús le hablaba de una manera simple, de una manera desestructurada. Y eso es algo que tenemos que aprender nosotros, todos, para hablar a la gente de Jesucristo. Porque muchas veces usamos un lenguaje que a veces ni nosotros entendemos para hablarle a otros. Venía el Cordero de Dios, que su sangre va a limpiar todas tus impiedades. Y el otro dice, sangre, Cordero. Esto, ¿qué sabrán hacer ahí en sus reuniones, no? Impiedades. Él te va a sacar toda la lascivia. Son términos que hoy por hoy no usamos, ¿verdad? No usamos. ¿Quién era? Si usted pregúntale a un joven, ¿quién era la lascivia? ¿Era algún vecino? ¿Una vecina? ¿Quién era? ¿Me entienden? Entonces, una manera simple, una manera directa, una manera sincera, es lo que la gente apreciaba de Jesús. Apreciaba de Jesús. Nosotros a veces tenemos nuestros cultos muy estructurados, muy fríos, casi como que en algunos casos hemos trasladado toda la estructura católica a una reunión evangélica y la tenemos ahí. Tampoco es un polvorio para hacer cualquier cosa, pero el gozo que tiene que haber en nuestras reuniones muchas veces se pierde por esa estructura a la que estamos acostumbrados. Y eso, hoy por hoy, siempre, pero hoy por hoy más que nunca, la gente no, es como que le rehúye, no quiere mucho de eso. Pero cuando uno le habla de sus necesidades, cuando uno le habla de que hay una persona, hay un ser, hay un Dios que le puede ayudar en su situación, y lo hace de una manera simple, de una manera sencilla. Jesús usaba lenguaje que la gente usaba en ese tiempo, usaba ejemplos de albañiles para hablarles de cómo edificar, cómo hacer la vida espiritual. Les decía, tienen que tener buen cimiento, no podés edificar sobre la arena porque la casa se te va a caer. Usaba términos agrícolas que la mayoría de los judíos lo entendían, lo captaban, ¿no? Términos de ganadería, que de las ovejas, de todo eso. Y la gente lo entendía, lo captaba. Y eso es lo que tenemos que hacer. Usar un lenguaje que la gente lo entienda. Y eso hacía que la gente lo siga. A veces decimos, ¡ay, qué lindo que habló ese hermano! La verdad que, pero no sé qué dijo. Porque es así, usamos tanto lenguaje inentendible. Había un hermano muy amigo mío que le gustaba predicar así. Y un día viene uno de mis hijos que era adolescente y me dice, papá, no le entiendo. Dice varias palabras que tengo que venir al diccionario y buscar qué es. Y es así. Tenemos que usar un lenguaje sencillo, simple, que la gente se identifique. Y eso es lo que hacía Jesús. En cambio venían los líderes religiosos con toda la pompa de ese tiempo, buscando los primeros lugares, buscando que se les dé todo lo que ellos pensaban que merecían. Y bueno, aparece Jesús rompiendo todos esos moldes, hablándole a la gente directamente y de corazón a corazón. Y la gente obviamente apreciaba eso que Jesús hacía con ellos. La tercera cosa que le llamaba la atención a la gente es que Jesús vivía lo que predicaba. Que era un contraste tan marcado con lo de los líderes religiosos, especialmente con los fariseos, ¿no? Porque ustedes recordarán las veces que Jesús se confrontó con los fariseos. Y cuando Él les llamó, les dijo de todo, sin pelo en la lengua, generación de víboras, ¿qué más le dijo?
sepulcros blanqueados. ¿Qué más le dijo? Ustedes ponen carga en la gente que ni ustedes mismos les llevan. ¿No les dijo así? Entonces, este Jesús vivía lo que predicaba. En cambio, los fariseos predicaban bonito, sabían mucho de las Escrituras, pero no vivían lo que predicaban. Y ellos vieron en este Jesús que en el poco tiempo que ellos conocían, vivía lo que predicaba. Vivía lo que predicaba. Y hoy por hoy eso es algo muy importante también para todos nosotros. Cuando queremos testificar a otros de Jesucristo, va a haber nuestra vida siempre. Siempre nuestra vida va a ser la vidriera. Y si no vivimos lo que predicamos, les podemos hablar del amor de Dios, les podemos hablar de lo que quieras, pero las personas ven la vida. Y eso es un desafío muy grande para todos nosotros, para que podamos vivir el Evangelio, ¿no? Vivir el Evangelio, vivir el Evangelio. Dos interesados en seguir a Jesucristo de entre todos, pero nos vamos a ocupar de estos dos nada más. El primer candidato, un escriba, maestro de la ley, versículo 19, que leímos hace un rato. ¿Qué era un escriba? ¿Se acuerdan? ¿Qué hacía el escriba? Escribir. Escribir. ¿Qué escribir? Bueno, había escriba para todos, pero en este caso los escribas religiosos, ¿qué escribir? Escritura. La ley, ¿no es cierto? Con la Remington, ¿con qué? A manopla. Y escribían, y escribían, y escribían. Y era tanto el celo que tenían para transcribir la ley de Dios, que muchas veces, cuando se descubría una equivocación en una pequeña ubicación, no usaban el paper, ¿cuánto es el corrector? ¿Cómo es? El paper, no, bueno, ese paper. No usaban eso, sino que, ¿qué hacían? La descartaban. Y podían haber trabajado un mes, 2 meses escribiendo, y bueno, un error, porque era tanto el celo que tenían para que la escritura sea fiel a lo que ellos tenían copiando. Entonces, ese era el trabajo de los escribas. Y con el tiempo, ellos llegaron a ser doctores de la ley, porque tanto escribir se va quedando. Me acuerdo cuando iba a la escuela, no sé si era segundo o tercer grado, me porté mal un par de veces y la maestra nos hacía repetir: te llevas el cuaderno de la casa 200 veces, debo portarme bien en clase. Y al otro día me lo pedía, ¿no? ¿No le ha hecho así a alguno de ustedes? No, todavía no. ¿No? ¿Todavía no? Ese era el sistema educativo de antes. ¿A usted le hicieron, hermana? He visto que sí, en el pizarrón incluso, ¿no? En el pizarrón incluso, ¿no? No, y a la escuela que yo iba me portaba mal, y era una escuela de monjas del tiempo. Sí, sí. Ahí me portaba, nos ponía ahí en la esquina a remangarte el pantalón y tiraba maíz hasta que termine la clase, arrodillado. Ay, mami. Me levantaba y salían los maíces pegados en la rodilla. En serio. Era cruel, ¿no? Pero dio resultado. Lo tenía resultado. Entonces, los escribas hacían eso. Tanto copiar, llegaron a ser doctores de la ley, porque conocían las escrituras y las explicaban. Y generalmente pertenecían a familias muy acomodadas económicamente, ¿no? Porque se calcula que cerca del 90% del pueblo judío era analfabeto. Y una persona que sabía escribir, leer y escribir, era una persona educada. Había podido ir a la escuela, había podido estudiar, la familia lo pudo hacer estudiar. Y la familia que hacía estudiar a los hijos era porque tenía con qué. ¿Me entienden? Así que este primer candidato le dice: te voy a seguir a donde vos quieras, a donde vos quieras. Y el compromiso, o mejor dicho, Jesús le contesta y le dice: mira, las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre, o sea yo, él,
no tengo un lugar donde descansar. ¿Por qué Jesús les respondió de esa manera? A ver, pongamos Iglesia Getsemaní, General Güemes. Se te convierte un sacerdote o alguien de la iglesia que tiene un buen rango, que conoce la Escritura, que tiene una buena posición económica, y comienza a venir y dice: yo me quiero congregar acá porque yo quiero seguir a Cristo. ¿Cuál sería la reacción de la iglesia? Buenísimo, ya conoce o no. Un hombre preparado que dice haber conocido a Cristo, que quiere seguir a Cristo. Pero Jesús le dice, le responde de una manera. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos recibirlo con los brazos abiertos. Y la respuesta es porque Él conoce el corazón de toda persona, es decir, todo aquel que desea seguirle. Mateo 9:4 dice: y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Estas personas no habían hablado, pero Jesús conocía el pensamiento. Sabía que este hombre que quería seguir, este escriba, probablemente tenía otras expectativas a lo que Jesús tenía como misión aquí en la tierra. Y Jesús le dice: mira, viejo, no tengo nada, no tengo cuando salgo no tengo ni dónde dormir, no tengo un lugar para comer, y tal vez si fuera hoy, este muchacho, este hombre, este escriba estaba con traje, corbata, un zapato bien reluciente, y uno le mira y dice: mira, yo no tengo nada para darte más que el reino de Dios. Jesús conocía el corazón de esta persona que tenía otras expectativas en cuanto a Jesucristo. Y Jesús, creo yo, que esa es la razón por la que le dice esto que estamos viendo nosotros, ¿sí? Dios conoce nuestro corazón, sabe por qué estamos en esta noche, dice esta noche, en esta mañana. Él no ofrece abundancia de bienes materiales a nadie, pero sí promete bendición. Él no ofrece una vida sin problema, pero Él te ofrece perdón de pecados, reconciliación con tu Creador, un sentido para tu vida y paz interior. Antes de ayer, leía una frase de Jim Carrey. Ustedes saben quién es Jim Carrey, el actor famoso, que se está retirando. Y él dice en una parte del reportaje: mucha gente piensa que la fama y el dinero hacen a la persona. Y él tiene todo. Y está con depresión. No. Solo Jesús asegura paz. Solo Jesús asegura un sentido en la vida. ¿No es verdad? Amén. Desde que conocimos a Jesús, por lo menos yo, tengo sentido, tengo por qué vivir. Sé de dónde vengo, dónde estoy y a dónde voy. ¿A dónde va usted si parte de este mundo más tarde? No quiero asustarlo a ninguno, pero ¿a dónde va? Al cielo, para eso. ¿Al cielo? ¿Quién más va al cielo de acá si son dos? Los demás se quedan todos acá, manga de pecadores. Y como hace el curso del APE, ¿por qué vas al cielo? Porque creen en Jesucristo. Bueno, el diablo también cree y tiembla. ¿Por qué? Porque Jesús murió por pecados. ¿Por qué? Recibí a Cristo, y por todo lo que vos decís. Jesús murió por mis pecados, yo lo recibí como mi Salvador. La palabra de Dios me asegura de que tengo vida eterna. ¿O no? Amén. ¿Creemos en la palabra de Dios? Amén. Entonces la palabra de Dios me da esa seguridad. En la iglesia de Villa Lavalle estuve como 15, 16 años de pastor.
y habremos tenido 2 sepelios más o menos en todos esos años, porque éramos todos jóvenes, ¿verdad? En la iglesia de Ixtes ya vamos más de 20 y pico de años, y deben ser más de 30 sepelios, más, entre hermanos de la iglesia y vecinos. Cuando se muere alguien, los vecinos, pastor, puede venir porque no hay nadie quien hable. Yo ahí aprovecho. El único que no me escucha es el difunto, pero no hay problema. Pero aún aprovecha para hablarles de Dios, ¿no es verdad? Así que tengo vida eterna, reconciliación, sentido para tu vida, paz interior. ¿Qué más le podemos pedir al Señor? ¿Sí? Segundo candidato, este es el discípulo sin identificar, el discípulo sin identificar, es un discípulo anónimo. Y este discípulo le hace un planteo para mí, si yo fuese Jesús, relativamente razonable para mí, pero Jesús pensó de otra manera. Señor, dame permiso para ir primero y enterrar a mi padre y luego te seguiré. La respuesta de Jesús: deja que los muertos entierren a sus muertos, tú, ¿qué cosa? Sígueme. Sígueme. Y de nuevo la pregunta: ¿por qué Jesús dice ahí, le respondió de esa manera? ¿Por qué le respondió de esa manera? Para mí, a ver, yo me pongo en mi posición de pastor o encargado de la iglesia. Viene alguien y te dice: mira, yo no puedo venir a las reuniones porque mi papá, bla, bla, y quiero ir a ver a mi papá, etcétera, etcétera, etcétera. Yo le digo: anda a ver a tu papá, es tu deber. Ahora acá aparece como que Jesús fuese un poco desalmado, ¿no? Porque seguirle a Él debe ser la prioridad en la vida de un discípulo. Jesús no quiere ocupar el segundo, el tercero o cuarto lugar en tu vida ni en mi vida. Él quiere el primer lugar. No sabemos si el papá de este muchacho, de este posible candidato a discípulo, ya había muerto o estaba viejito y pronto iba a morir, no sabemos. Pero sea lo que sea, eso iba a llevar un tiempo. Si estaba ya avanzado de edad, tenía que ir, viajar. Acuérdense que en ese tiempo no había colectivos, no había remisas, no había nada. Las distancias llevaban tiempo en recorrer. Y si todavía no murió, tenía que estar con él hasta que se muera. Podía pasar, qué sé yo, no sé, 1 año, 2 años, no sé. Entonces iba a llevar un tiempo. O si se murió, también iba a llevar un tiempo, porque los sepelios en los tiempos bíblicos eran bastante diferentes a lo que tenemos hoy en día. Distancia, tiempo para arreglar las situaciones personales, las situaciones familiares. Tal vez había otros hermanos, había que arreglar el tema de la herencia, como hoy. Qué sé yo, había un montón de cosas que iban a llevar tiempo. Y Jesús sabía eso. Y es por eso que le pone el dedo en el lugar exacto. Venid vos y seguid. Y dejad que los muertos espirituales entierren a los otros muertos. Tiene que ser la prioridad seguir a Cristo. No quiere decir que nos tenemos que encerrar, venir acá a este local y encerrarnos y vivir acá. No pide eso Jesús ni Dios. Pero sí pide tener el primer lugar, estés donde estés, en la familia, en el trabajo, en cualquier lugar. Él tiene que estar en primer lugar en tu vida. Y Él va a acomodar todo lo demás, para que vos y yo le podamos seguir. Entonces, Jesús conocía a este muchacho.
Característica de este discípulo anónimo: estaba entusiasmado con Jesús, buscó a Jesús, fue sincero en contar su problema. Fue sincero, probablemente acababa de perder a su padre. Y Lucas capítulo 14, versículo 33 dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Por ahí encontramos siempre el evangelio rebajado, el evangelio aguado, que es aquel evangelio que siempre te hacen resaltar las promesas de Dios nada más. Ven a Cristo, no te vas a enfermar, vas a tener trabajo, no tenés novia, Dios te va a conseguir, te va a dar una novia, te va a dar un novio, vas a conseguir de empleo, vas a tener de todo. Y es verdad, Dios bendice, pero eso no es lo primero. Lo primero es rendir la vida a Jesucristo. ¿No es así? Amén. Amén. Es rendir la vida a Cristo. Y de ahí viene todo lo demás. Vas a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. ¿Creen eso? Amén. Amén. Busquemos a Dios siempre, en cualquier circunstancia de nuestras vidas, en todo lugar donde estemos. No necesitamos encerrarnos acá. Es más, Dios no nos pide que nos encerremos acá. Dios pide que seamos sal y que seamos luz. Y para ser sal tenemos que estar en un lugar donde no hay sabor. Para ser luz tenemos que estar en un lugar donde no hay luz, donde hay tinieblas. Y ahí tenemos que estar como cristianos. Y a veces nosotros nos encerramos porque queremos estar con todo lo que son luz, nada más. Pero tenemos que estar con la gente que no tiene a Cristo en su corazón. Por ahí cometemos el error como cristianos de comenzar a cortar las amistades que no son cristianas. Y si nosotros cortamos las amistades que no son cristianas, ¿a quién le vamos a predicar? No digo que compartamos con ellos las festicholas, las cosas que hacen, no, por supuesto que no, ya estamos en Cristo. Pero sí estar en contacto. Cuando muchas veces me han preguntado, hermanos, miren, mis amigos me han dicho que van a bautizar a su bebé, quieren que yo sea el padrino. ¿Qué hago? Mirá, yo que vos le diría esto, que soy tu amigo, está bien, de acuerdo a lo que vos crees, lo que estás por hacer, pero yo no comparto eso porque yo bla, 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 y le testifico de Cristo. Yo te voy a acompañar, voy a estar. Yo no tengo ningún problema en entrar a una iglesia católica, pero no comparto, obviamente. Porque si no, después uno corta, ¿y cómo le vas a hablar de Cristo después? ¿Sí? Entonces, mantener nuestras convicciones, mantener lo que yo creo de Cristo, pero no alejarme de ello. ¿Sí? Siempre estar en contacto de alguna manera. A mí no me gustan mucho las fiestas, por ejemplo. No soy mucho de fiestas. Pero mi señora salió fiestera. Y yo las acompaño por ahí, estoy un rato y después de comer me voy. No, pero la acompaño por ahí en algunas. Y como ella se jubiló de docente, entonces tiene amistades. Y ayer, justamente en el cumpleaños, una de sus amigas estuvo en el cumpleaños, amiga de que comenzaron a estudiar magisterio hace ¿cuántos años? Y estuvo en el cumpleaños. Si ella hubiera cortado, esa chica, pues ya no es chica, ya tiene 60 y no sé cuánto, pero no hubiera ido. Y escuchó la palabra porque había predicación de la palabra. Y escuchó la palabra. Si uno corta, no le predicas. Entonces, Jesucristo nos llama, invita a todos a que le sigamos, a que podamos ser discípulos de Él, Dios tiene que ser la prioridad, es decir, ocupar el primer lugar en nuestras vidas.
Y la pregunta es, ¿qué lugar ocupa Dios en nuestras vidas hoy? No pensemos en otro, pensemos en nosotros y en lo que hacemos. Si Dios ocupa el primer lugar en tu vida, te vas a comprometer con Jesucristo, te vas a comprometer con su obra, vas a ser una persona que transmite el gozo de Dios a todas las personas que te rodean. Y créanme, una clave, esto se lo digo sin cobrar nada, ¿no? Está con el mismo arancel. Una clave para que una iglesia crezca es que los hermanos tengan gozo. Yo si voy a un lugar donde no hay gozo, hay tristeza, todo es quejas, el predicador me da con un caño, vengo de una pandemia donde mi familia la pasó mal y encima voy a un lugar donde me pegan, yo no vuelvo. Uno de mis hijos me decía eso hace poco. Tenemos que transmitir el gozo de Dios. El gozo, me decía un misionero amigo, es como la miel, atrae y es pegajoso. Lo otro ahuyenta. El desánimo, las quejas, ahuyenta la gente. Si uno le dice, vení a la iglesia, que Cristo, que blanco, todo, y llega a una reunión y solamente hay queja, un hermano que habla mal del otro, que el otro se queja de que el sonido, de que la luz, de que... el otro dice, pucha, ¿dónde nos metí? Gozo de Dios. Transmitamos el gozo del Señor. Y hay gozo en nuestros corazones cuando Dios ocupa el primer lugar. ¿O no? Sí. Cuando Dios está relegado, no hay gozo espiritual. Gozate en el Señor. Gocémonos en el Señor. Gocémonos. Y que Dios los siga bendiciendo como iglesia, que puedan crecer en todo sentido, numéricamente, espiritualmente. Pero acuérdense, hablando de los cultos, hablando de las actividades, gócese. ¿Usted, hermana, está haciendo la comida? ¿Quién hace la comida? No, pero me han dicho que íbamos a comer. ¿Quién? Gócese. Sí, hermano. Háganlo con gozo. Voy a llorar, pero por la... ¿Cómo, hermana? Voy a llorar, pero por la cebolla. Bueno, eso no va. Gócese, en lo que sea, en lo que te toque hacer. ¿Cómo te llamas vos que dirigiste la canción? Roberto, gozate cada vez que cantes, que toques. Gozate en el Señor. Vos que estás con la computadora, gozate en el Señor, porque estás haciendo un ministerio para el Señor y para bendecir a los hermanos. En lo que sea. Y ese gozo transmite. Venís a limpiar, venís a poner un ladrillo, hacelo con gozo. Y si indicás a alguien que no es creyente, va a ver el gozo con el que vos trabajas, con el gozo con el que haces las cosas. Gozate.